Gloria a Dios, mis amados hermanos. Tengan todos un cordial saludo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por su gracia, por su misericordia, porque Dios sigue siendo fiel con nosotros, aquí estamos, ¿sí? Así que, ya que nos ha concedido nuestro Padre Celestial poder reunirnos a través de estos medios electrónicos, vamos a disponer nuestro corazón, ¿sí? A darle gracias a Él. Inclina por favor tu corazón, vamos a orar. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre amado, muy agradecidos contigo, Señor, por la bondad infinita que manifiestas hacia nosotros. Gracias por este día maravilloso, Padre eterno, ya que si tú lo concedes, mi Señor y Dios, a partir de la medianoche de hoy, vamos a dar inicio, Padre de la gloria, a esa jornada de oración, Padre eterno. Pedimos sea de tu agrado, mi Señor, ya que no lo hacemos como un sacrificio, como una obligación, lo hacemos como una ofrenda delante de ti. Concede, Padre mío, fortaleza a cada uno de mis hermanos que van a estar a cada hora, Señor, de esta jornada en oración. Concédeles el denuedo, Señor, concédeles fortaleza, esfuérzales, por favor. Esfuérzanos, Padre eterno, porque sin ti definitivamente no somos nada. Te debemos todo a ti, mi Señor, nos debemos a ti y queremos honrarte, alabarte, bendecirte en espíritu y en verdad. Gracias por esta oportunidad, porque tu palabra la tenemos escrita, porque tu Espíritu Santo viene, Señor, a nuestros medios, porque tu Espíritu Santo es el que nos muestra, Señor, tu palabra. Gracias, Dios de la gloria. Toma control del ambiente, mi Señor y Dios, toma control de los vecinos, Señor. Padre mío, ayúdanos, Señor, a tener una actitud reverente delante de ti y que tu Espíritu Santo pueda moverse de una manera sobrenatural. Toma control, Señor, de este tu siervo, de mis labios, de mi corazón, Señor, de mi cuerpo y de cada uno de los corazones y los oídos, Señor, que se disponen a oírte. En el nombre de Jesucristo, la honra y la gloria es para ti, mi Señor y Dios. Amén. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a iniciar la lectura de hoy en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 6. Vamos a dar inicio en el verso 1. Gloria a Dios. Hay un título antes del verso 1, en el capítulo 6 de Isaías, dice: visión y llamamiento de Isaías. Gloria a Dios. Deseamos que cada uno de ustedes esté fortalecido en el Señor. Espero que hayan pasado buenas noches. Y si no, no se preocupen, que mi Señor está aquí. Y el Espíritu Santo nos fortalece. Así dice la palabra del Señor, que Él aumentará nuestras fuerzas y las restaurará. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después de esto, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos. Gloria al nombre del Señor. Quiero agradecer
las llamadas que hemos recibido para apoyar la jornada de oración. Cuando el Señor puso en mi corazón hacerlo, lo compartí con uno de los hermanos y me dijo, claro, hagámosle. Le dije, pero mira lo que estás diciendo, porque si nadie más quiere, entonces nos toca orar 12 horas tú y 12 horas oraría yo. Me dijo, claro, le hacemos. Luego ya no fuimos 2, ya fuimos 3. Luego ya no éramos 3, ya recibí otra llamada, éramos 4. Pero igual, sí, les dije lo mismo. Si somos 4 y nadie más se apunta, nos toca de 6 horas la oración. Y para gloria de Dios, hemos recibido llamadas, ¿sí? Se han ido agregando aquellos hermanos que quieren estar allí con una hora puntual. Otros de mis hermanos también no quieren comprometerse a una hora puntual. Posiblemente les queda difícil, ¿sí? Y es entendible. Entonces, pero van a estar allí apoyando, ¿sí? Van a estar apoyando, posiblemente no una misma hora siempre, pero van a estar allí recordando que sus hermanos, que parte de la novia del Señor está allí en oración. Dice la palabra del Señor, vamos a leer un verso, pero ya volvemos a Isaías, ¿sí? Dice la carta a los Corintios, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Es un texto que de hecho lo repetimos mucho porque creemos que es así. Y dice la palabra del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que nosotros, teniendo como bandera este versículo, ¿sí? Porque, o sea, si el Señor es el Espíritu y estamos confiando que el Espíritu del Señor está aquí en medio nuestro, aquí hay libertad, ¿ves? Así que nada es imposición, que no sientas en ningún momento que es carga, que te toca hacerlo, ¿sí? De hecho, si de pronto en algún momento no puedes hacerlo, si de pronto dijiste, hermano, puedo orar de 1 a 2 de la mañana, y de pronto te pasa algo, ocurre algo, o tienes que madrugar a trabajar, te pusieron a madrugar un poco más y no puedes estar orando en ese momento, ¿sí? Entonces cuando te avisen que tienes que madrugar más, me llamas y me dices, hermano, qué pena, mañana no puedo estar de 1 a 2 de la mañana, y con mucho gusto yo estaré cubriendo ese espacio, ¿sí? Pero entonces, si ves que no puedes, o sea, si algo se te presenta, solamente llamas. Recuerda que no es obligación, ¿sí? Hubo un sacrificio que se requería, y ese sacrificio fue el de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. De ahí en adelante dice la palabra del Señor, obediencia quiero, sacrificios no. Entonces, que nada sea por obligación. Acabo de enviarles también unas escrituras que para iniciar, antes de iniciar la jornada de oración y al terminarla. Pero tampoco es camisa de fuerza, ¿ves? O sea, las puedes usar. También les enviamos, ¿sí?, unos himnos instrumentales de adoración, que tampoco es obligación. O sea, no te sientas de que es que esta es la música que tiene que sonar para que la oración funcione, no. Tampoco te sientas obligado a estar de rodillas durante esa hora entera. No te sientas obligado a que tienes que estar con las manos levantadas o que tienes que estar postrado o de una u otra manera. No. Recuerda, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo sientas en tu corazón? ¿Sí? No voy a poner las palabras que debes usar para orar, porque entonces estarías haciendo lo que yo te diga. Y la oración es comunión con Dios, ¿sí? Es Dios contigo, tú con Él. Eso es lo que queremos, ¿sí? Que haya más comunión. Ahora, tampoco es obligación de que sea 1 hora la oración, ¿sí? Si de pronto estás tan metido en la oración y sientes seguir y seguir y seguir, puedes hacerlo, ¿sí? No es que vayas a poner la alarma para que te suene exactamente a la hora. Uy, ya tengo que terminar. No. Siéntete con libertad, mi amado. Gloria al nombre del Señor. Agradezco el hecho de que estemos unidos en oración. Y sé que aunque algunos no me han llamado, sé que también en su corazón está el deseo de orar, y sé que lo van a hacer, ¿sí? Ahora, no se trata de que yo me dé cuenta, ¿sí? Se trata de que sea realmente, ¿sí?, entre ustedes
y el Dios Todopoderoso. Él es el que ve, Él es el que sabe. Y dice la Escritura, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y es lo que necesitamos, ¿sí? Es lo que queremos, es lo que estamos buscando. No que los hombres digan, oh, qué tremendo de oración es este caballero o este hermano, qué tremenda de oración es esta hermana. No, nosotros no queremos adulaciones de hombres. Nosotros no queremos reconocimiento de hombres. Queremos agradarle a Dios. Como dice la palabra allá en Gálatas, ¿trato de agradar a los hombres o a Dios? ¿Sí? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y la respuesta es clara, sí. Buscamos el favor y la aprobación de nuestro Padre Celestial. Alabanzas al nombre del Señor. Volviendo al libro de Isaías, este es un momento crucial en la vida del profeta Isaías, porque dice la palabra del Señor que Dios le da a Isaías una visión. Y esa visión es posiblemente lo que cambia o lo que marca la vida de Isaías. Cuando Isaías ve esa visión, la visión de poder ver, ¿sí?, con sus ojos la majestad, la magnificencia de Dios. Cuando él puede ver con sus ojos, y en la visión él ve con sus ojos la santidad de Dios, la majestad de Dios. Oh, él dice, no, en el verso 5, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta actitud que tiene Isaías, a pesar de ser cuando entró en la visión, es la actitud que deberíamos de asumir todos y cada uno de los creyentes, ¿sí? Es la actitud. A veces nosotros pareciera de que no somos sensibles a la santidad de Dios. Isaías, al ver en visión la santidad de Dios, inmediatamente reconoce, sí, se escudriña a sí mismo. Inmediatamente él se revisa. La palabra del Señor dice allá en los Salmos, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Isaías lo que hace es un recuento de todo su ser. Si empieza a analizarse, empieza a examinarse a sí mismo. Y cuando encuentra, ¿sí?, ese defecto tan grande, que aparentemente no es muy grande, porque a veces nosotros a veces nos contaminamos con las palabras que usamos y pareciera no ser tan grave. Igual hay gente que dice, las palabras se las lleva el viento, entonces no pasó nada. Ofendí, lastimé, murmuré, chismoseé, ¿sí?, maldije, pero las palabras se las lleva el viento, y no es de esa manera. Isaías reconoce, ¿sí?, reconoce que es un hombre que tenía los labios sucios, porque habitaba en medio de un pueblo de labios sucios. Y lamentablemente, muchas veces las unciones, ¿sí?, las unciones malas que están a nuestro alrededor se pueden pegar. Ahí es donde nosotros tenemos que realmente mostrar quién es mayor. Porque escrito está, mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está aquí adentro, en el corazón, en nuestro corazón, que el que está en el mundo. O sea, eso está escrito, y cada palabra que está escrita allí es amén. El problema es que a veces, ¿sí?, para nosotros, lo sabemos, lo conocemos, hemos recibido la palabra de Dios, pero entonces el hombre interior no es alimentado lo suficiente, y entonces se vuelve raquítico, anémico espiritualmente, ¿sí?, se vuelve débil. Y entonces el que está en el mundo, entonces cobra más valor, cobra más fuerza, y viene a hacer una unción, ¿sí?, viene a ungir a la persona que conoce, que oye la palabra de Dios, que ha creído la palabra de Dios. Por eso la invitación, ¿sí?, alimentemos el hombre espiritual, alimentemos a nuestro ser espiritual, pero no lo alimentemos con basura, no lo alimentemos con chatarra, alimentémoslo, ¿sí?, con la palabra de Dios, con oración, alimentémoslo con alabanzas a Dios.
Entonces Isaías reconoce que por estar en medio de ese pueblo, entonces se dejó contaminar, se dejó influenciar. Pero no se queda solamente diciendo, oh, ya me morí solamente. No, él inmediatamente reconoce su condición. O sea, ¿de qué me sirve a mí el saber que estoy pecando o el saber que estoy en pecado? Si cada día, ¿sí? O cada noche le digo, Señor, perdóname, y al día siguiente voy a continuar en el pecado. Lo importante es reconocer el pecado, reconocer el error, reconocer la falla, presentarla delante del Señor, que fue lo que hizo Isaías, ¿sí? Ojo, Isaías está en la visión en el templo y ve la gloria del Señor, la majestad del Señor. Y cuando lo ve, entonces se examina y dice, no, inmediatamente, ay de mí, que soy muerto. Oh, ¿qué actitud esa? Una actitud de decir realmente, si no me arreglas, Señor, me muero. Ahora, aunque Isaías sabía, era consciente de que nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Isaías era consciente de que sin santidad, ¿sí?, es imposible ver a Dios. Isaías era consciente de que si yo no me limpio, si no me santifico, al entrar en la presencia de Dios sería consumido completamente. Isaías se goza de ver la majestad de Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor, volviendo al verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora, préstame atención, por favor. Isaías no solamente tuvo una visión y fue un relámpago, no. Isaías pudo contemplar cada cosa. O sea, Isaías veía cómo las faldas del Señor llenaban el templo. Isaías veía cómo el lugar se estremece, cómo se llena de humo. Veía los serafines que volaban. Estaba pendiente de lo que ellos decían el uno al otro. Se daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Isaías estaba maravillado, estaba contemplando esa hermosura. Posiblemente en ese momento, mientras vio el poder de Dios, mientras vio la majestad de Dios, se olvidó de sí mismo. Pero llega un momento en el cual él cae en cuenta y dice, oh, ay de mí, ¿sí? Señor, si tú no haces algo conmigo, voy a perecer. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, se muestra, se refleja en tipo y sombra lo que iba a ser el Nuevo Testamento, ¿sí? Y en toda la palabra se muestra lo que va a ser o lo que sería en este día el reino de Dios en nosotros, ¿sí? Hubo un momento en el cual se inicia la iglesia ya en el libro de los Hechos. Y hay una pareja que tienen una heredad, deciden venderla y traer el dinero a los pies de los discípulos. Pero cuando la venden, miran el dinero y dicen, no, esto es mucho, demos nomás esta parte, ¿sí? Y cuando llega el que vendió la herencia y la trae a los pies de los discípulos, Pedro le dice, ¿por qué has tentado al Espíritu Santo de Dios? Si la herencia era tuya, yo no te la pedí, nadie te la pidió, era tuya, te quedaba a ti. ¿Por qué propusiste en tu corazón y no cumpliste? Entonces cuando le dice esas palabras, el hombre cae muerto a tierra. Cuando entra la mujer sin saber lo que pasó con su esposo, Pedro le da la oportunidad, sí, de que recapacite y le dice, ¿vendieron en tanto la herencia? Y ella dice, sí, en tanto. Pedro le dice, ¿por qué? ¿Por qué te confabulaste con tu esposo para querer engañar al Espíritu Santo? A tu esposo lo acaban de sacar muerto y tú también sigues. Ahora, nosotros leemos esa historia y decimos, oh, tremendo, murieron, ¿sí?
porque dejaron de respirar, el corazón les dejó de palpitar y cayeron a tierra. Sí, fueron sepultados. Y a veces, como nuestra vida, ¿sí?, queremos vivirla de cualquier manera, como aún viviendo en pecado, podemos estar en la iglesia, como aún viviendo en pecado podemos pararnos y predicar el evangelio. Entonces, como no caímos muertos físicamente, entonces pareciera, ¿sí?, pareciera de que no pasa nada. Pareciera de que el Dios de la Biblia ya no está aquí. Pero déjame decirte algo en el nombre de Jesucristo. El mismo Dios, ¿sí?, del cual se escribió desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo Dios que dijo un día sea la luz y fue la luz, el mismo Dios que dice que no le añadamos ni le quitemos nada a la palabra de Dios, ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Espíritu Santo que desde Génesis se movía sobre la faz de las aguas, ese mismo Espíritu que se movió ahí en medio de las iglesias en el Apocalipsis, es el mismo Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Ahora, si no muere, si la persona quiere vivir en pecado y quiere seguir aparentando y quiere seguir haciendo como que nada pasa, posiblemente no muera físicamente. Posiblemente la muerte sea espiritual y eso es peor. Porque el cuerpo sigue caliente, ¿ves? El corazón sigue latiendo, los pulmones siguen dándole aire, ¿sí? Respirando sigue la persona. Pero ¿qué del espíritu? Dice la palabra del Señor que ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Ahora, no queremos vivir de apariencias. Queremos vivir en espíritu y en verdad. Isaías, siendo el profeta, siendo un llamado de Dios, ¿sí?, reconoce su pecado. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no reconocer nuestro pecado? ¿Quién eres tú o quién soy yo para pensar que si el Señor no nos limpia vamos a poder ver vida después de la muerte? Que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude porque sigue siendo el mismo Dios. De hecho, la palabra del Señor dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Seguirá siendo el mismo. Él no cambia, es el incambiable Dios. Y si para Dios, en el principio, desde Génesis, Él dijo, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Lo dice en mitad de la Biblia y lo dice al finalizar la Biblia, ¿sí? Si lo plasmó ahí en la Escritura, para hoy sigue siendo igual. La paga del pecado sigue siendo la muerte. Entonces Isaías, ¿sí?, Isaías posiblemente tenía miedo, no de que dejara de respirar, ¿sí? Posiblemente Isaías tenía miedo era que el Señor dejara de usarlo. Isaías posiblemente cuando ve la majestad del Señor y ve que a su alrededor hay gente en pecado y que Él se ha dejado ungir, posiblemente lo que siente no es solamente, ay, voy a caer muerto aquí, no. Sino que Él siente de que se va a levantar de allí y va a seguir hablando como si Dios le estuviera hablando, ¿sí? Que iba a estar profetizando mentiras porque Dios dejaría de hablarle. Y eso es lo peor que nos podría pasar. Lo peor que nos podría ocurrir como cristianos es que Dios no nos hablara más. Oh, el silencio de Dios es terrible. Qué hermoso es tener comunión con Dios. Qué hermoso es saber cuando doblamos nuestras rodillas, ¿sí?, cuando estamos en oración y solamente alabamos su nombre, solamente damos gracias, damos alabanza y nos quedamos callados porque ya lo alabamos. Qué hermoso es sentir su presencia en medio nuestro. Qué hermoso es sentir cuando estamos allí en comunión con Él. Posible no hay más palabras, posiblemente no hay nada más que decir. Aún posible tenemos un pliego de peticiones muy largo, pero no lo vamos a mostrar porque escrito está: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces creemos a su palabra y no nos vamos a poner de pedigüeños. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, mira esto. No, vamos a decirle: alabado seas tú, oh mi alma te alaba, Señor. Vamos a decirle: te amo, Jehová, fortaleza mía. Oh, aleluya. Isaías, cuando dice: ay de mí, que soy hombre muerto, que soy muerto porque soy siendo hombre inmundo de labios,
mis ojos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías, en el preciso momento en que Isaías reconoce su pecado, dice la palabra del Señor que un serafín coge unas tenazas, toma un carbón encendido y lo pone en sus labios. Y cuando lo pone en sus labios, dice el verso 7, vamos a leerlo por favor, Isaías 6:7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, quiero llamar tu atención un momento, ¿sí?, a lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Cada vez que su palabra es expuesta, cada vez que lees su palabra, el Señor está limpiándote, ¿sí? Hay 3 etapas de la gracia. Primero la justificación, luego la santificación y luego el Espíritu Santo, ¿sí?, el nuevo nacimiento. Cuando el Señor nos permite recibir la palabra del Señor, Él lo que va haciendo, va quitando las impurezas, va permitiéndonos ver dónde estamos fallando y empezamos a cambiar, ¿sí? Empezamos a ir quitando lo que sobra. Ahora, a veces pareciera contradictorio porque decimos que Dios es el que quita, es Dios el que limpia, y eso es amén, ¿sí? Pero resulta que todo proceso tiene 2 partes. Una es la parte humana, ¿sí?, la parte que tenemos que hacer nosotros, y otra es la parte que nosotros nunca, por más que nos esforcemos, podremos hacer. Esa es la parte que hace Dios, ¿sí? Lo posible lo hacemos nosotros, ¿sí? Lo humanamente posible lo hacemos nosotros, lo sobrenatural lo hace Dios. Ahora, Dios tiene el poder de quitar toda contaminación de nosotros, amén, pero primero Él requiere que nosotros estemos dispuestos, ¿sí? Es como si tienes un electrodoméstico dañado y conoces del técnico que lo puede reparar. Ahí está el técnico, ¿sí? Pero él estando en su taller y tu electrodoméstico estando en tu casa, por muy buenos amigos que sean, él no te lo va a poder arreglar a distancia. Tienes primero que llevárselo allá, ponerlo en sus manos para que él ejecute la labor de reparación. Y es igual con Dios. Primero tengo que encontrarlo, reconocerlo, mi falla, mi error, mi pecado, y presentárselo delante de Él. Decirle: Señor, definitivamente reconozco que mi rebeldía ha sido tan grande que he estado apartado de ti. He estado cerca de la cruz, y he estado en la iglesia, pero he estado lejos de esa sangre carmesí. Hoy reconozco que realmente lo que necesito es acercarme, ser sumergido en esa sangre carmesí y ser lavado. Entonces el Señor va a hacer lo imposible para el hombre, ¿sí? El Señor va a limpiar. Pero analiza esto, lo hermoso. Yo sé que el Señor ha ido transformando tu vida, ¿sí? Yo sé que el Señor ha ido tocando tu corazón. Yo sé que el Señor ha estado haciendo una obra en ti. Y posiblemente por nuestra necedad, por nuestra rebeldía o nuestra terquedad, se haya demorado mucho. Posiblemente era un trabajo que ya debió haber estado terminado, pero aún seguimos nosotros batallando con nuestro ser interior. Cuando Isaías queda limpio, ¿sí?, el verso 7 dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cómo quedó Isaías? Quedó limpio, ¿sí? O sea, ya no había pecado en él. Él ya estaba dispuesto. Pero mira cómo es el Señor, mira cómo es nuestro Señor, nuestro Padre. Nuestro Padre, ¿sí?, como leíamos ahora ya en 2 de Corintios, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mi Señor hubiera podido decirle a Isaías: ahora sí, mi hijo, ya usted está limpio, entonces va y hace este trabajo. Pero no, Él no lo hace de esa manera. Mira lo hermoso, escucha el verso 8, leamos el verso 8, dice: después de que ya fue limpio, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oh, alabanzas al Señor. Ahora, ese es un llamado, ¿ves? Le ocurrió a Saulo de Tarso. Sé que conoces la historia o has oído de ella. Voy a leerte solamente unos versos, ¿sí? 2 versos. Cuando está Saulo de Tarso camino a Damasco,
Dice la palabra en Hechos capítulo 9, versos 5 y 6. ¿Sí? Se encuentra una luz resplandeciente, lo tumba y dice el verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, aleluya. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor sabía que Saulo, ya se lo había dicho a Ananías, o se lo iba a expresar a Ananías, que Saulo le iba a ser instrumento útil, ¿sí? Para llevar el evangelio a los reyes, a los gentiles, por las naciones. Pero no le dijo a Saulo, no le dijo, ve y haz esto, no. Simplemente se presenta, le dice, yo soy Jesús. Saulo inmediatamente le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le ocurrió también a Eliseo, dice en primer libro de Reyes, voy a leer solamente 3 versículos, ya volvemos nuevamente a Isaías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19, 20 y 21. Y quiero leerlo y por favor préstame atención, ¿sí? Dice, partiendo él de allí, ¿sí? Partiendo Elías de allí, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por donde él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Oh, aleluya. Yo leo esta escritura y me analizo a mí y digo, Señor, qué negligente que he sido. Realmente esperar tanto tiempo. Oh, Señor, perdona mi negligencia. Elías pone su manto sobre Eliseo y Eliseo dice, entonces dejando en los bueyes, en el verso 20, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió. Eliseo fue corriendo, soltó lo que estaba haciendo y fue corriendo en pos de Elías. Y dice el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos conceda a nosotros esa diligencia. Que no esperemos, que no seamos como tan tranquilos, que no seamos como tan quietos, solamente como esperar a ver qué pasa, con tal de que oiga una prédica cada semana, 2 o 3 prédicas a la semana está bien, con tal de que no le quite nada a nadie, eso entonces está bien. No, mis amados, no. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios quiere que tú y yo seamos personas de acción, personas activas. Alabado sea Dios. Volviendo al profeta Isaías capítulo 6. Es limpiado Isaías, ¿sí? En el versículo 7. Y en el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oh, aleluya. Mi Señor en esta hora está haciendo la misma pregunta. Está expresando las mismas palabras, ¿sí? Ya está escrito, sí, ya la palabra ha ido limpiándote. Ya estás limpio, oh, aleluya, estoy limpio. Si estás limpio, dale alabanzas al que vive por siempre, pero no te quedes solamente diciendo gloria a Dios o diciendo amén. El Señor dice, ¿a quién enviaré? Pero ¿sabes algo? Se necesita gente decidida, gente esforzada, gente valiente. Porque recuerda, después de que tomamos la decisión, cada acción tiene una reacción, ¿sí? Cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Cuando tomamos a Dios en serio, cuando tomamos a Dios por su palabra, las consecuencias van a ser positivas a nuestro espíritu, ¿sí? Vamos a crecer espiritualmente, vamos a estar más cerca de Dios y el día que el Señor nos llame a partir con Él, estaremos en gloria con Él, estaremos descansando, alabanzas al Señor. Pero posiblemente aquí en la humanidad las consecuencias no sean positivas.
Eliseo, después de que hace esto, empieza a trabajar, recibe ya la doble porción del espíritu de Elías, que eso es una bendición doble, alabanzas al Señor. Pero luego que pasa de allí, vienen unos muchachos a burlarse de él, ¿sí? Y le dicen, calvo, calvo, sube, ¿sí? O sea, posiblemente vengan críticas, vengan burlas hacia nosotros por la decisión que tomamos. El apóstol Pablo, después de que le dice al Señor, ¿qué haré? Oh Señor, dime qué tengo que hacer. Y el Señor le dice, y él empieza a trabajar. En su espíritu cada día estaba más lleno de Dios. Oh, aleluya. Tenía cada vez más sabiduría de Dios para compartir. Pero en su carne, ¿sí? Padecía azotes, padecía cárceles, padecía persecución, fue apedreado. Oh, Dios de la gloria. Se requiere gente decidida, sí. Pero también gente que sea esforzada y valiente. Es precisamente por eso que el Señor no le dijo a Isaías de una vez ven, sino que esperó a que Isaías se ofreciera para hacerlo. Por eso no te he impuesto que hagas, ¿sí? Aún esta jornada de oración que queremos hacer para alabanza de Dios, no la he impuesto tampoco porque no sentí de esa manera del Señor, ¿sí? No he sentido imponerla. Posiblemente si yo los llamo y les digo, yo sé que van a decir, claro hermano, a esa hora lo hago. Pero no he querido que sea así. He querido que sea algo voluntario, de voluntad, de tu corazón. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Pregunta el Señor. Y dice, termina el verso 8 diciendo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mis amados, anhela mi corazón que tú puedas ser como ese Isaías. Y que puedas decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora, si de pronto aún hay temor en tu corazón, aún hay susto por lo que pueda pasar, es natural, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que Dios es amor, ¿sí? Y el verdadero amor echa fuera el temor. Así que voy a estar orando por ti, voy a estar orando por la congregación, para que sea el Señor dándonos un espíritu, como dice la Escritura, un espíritu no de cobardía, ¿sí? Sino un espíritu de poder, para que podamos hacer la obra de Dios de la manera como Dios quiere que se haga. Inclina tu rostro, vamos a orar. Santo y eterno Dios, cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre eterno, porque tú eres el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias, Padre, por no imponernos absolutamente nada, Señor, por darnos libertad para entrar en tu lugar santísimo. Así está escrito en tu palabra. Pero no nos obligas a entrar. Debemos querer entrar, porque cuando queremos entrar al lugar santísimo, lo primero que hacemos es limpiar nuestras vestiduras. Padre de la gloria, gracias por esas cosas maravillosas que tienes guardadas allí para nosotros. Padre mío, concédenos, Señor, una jornada de oración, Padre eterno, plena en espíritu y en verdad. Te pido por favor que toques corazones, mi Señor, que concedas tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor, que nos llenes, que nos des una llenura de tu Espíritu Santo, porque si tu Espíritu Santo abunda en nosotros, podrá verse la santidad, Señor, podrá verse el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, mansedumbre. Oh, mi Señor, si tu Espíritu Santo nos llena, Padre mío, toda unción del maligno, Padre de la gloria, sale en el nombre de Jesucristo. Nos podremos manifestar como verdaderos hijos de Dios. Toma control, Señor, de esta jornada de oración. Toma control de nuestras vidas, las cuales entregamos en tus manos para la gloria y honra de Dios. Amén y amén. Mis amados, mi Señor Jesucristo sigue tomando control, sigue estando en medio nuestro. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo concede.